Bienvenidos a la lección 1, medidas de tendencia central. En este video realizaremos el cálculo de la media, mediana y moda, tanto para datos agrupados como no agrupados. Iniciaremos con el cálculo de datos no agrupados. Una empresa de servicios tecnológicos quiere evaluar el servicio. Para ello recolectó los tiempos de los primeros 20 casos de una jornada. Iniciaremos con el cálculo de la media. Para el cálculo de la media tenemos estas dos expresiones. Esta primera de acá corresponde a la media poblacional y esta segunda de acá corresponde a la media muestral. Como el enunciado nos dice que son los primeros 20 casos, sabemos que estamos hablando de una muestra. Esta muestra tiene un total de datos de 20. Por eso utilizaremos esta expresión de aquí. La expresión nos dice que debemos sumar cada uno de los datos y dividirlos en el número total de datos. Esto nos da 11.85 minutos. De aquí podemos concluir que el tiempo promedio que emplea el personal de soporte en atender un caso es de 11.85 minutos. Continuamos con el cálculo de la mediana. Recordemos que para calcular la mediana el primer paso es ordenar los datos. Luego vamos a calcular la posición donde se encuentra la mediana. Lo hacemos a través de esta expresión n más 1 sobre 2, la cual nos da 10.5. De aquí podemos ver que la mediana se encuentra entre la posición 10 y la posición 11. Si sacamos el promedio de esos dos datos, obtenemos que la mediana es de 12 minutos. Recordemos que la mediana divide el conjunto de datos en dos partes iguales. Por eso podemos concluir que el 50% de los casos atendidos por el equipo de soporte tuvo un tiempo de atención de 12 minutos o menos y que el otro 50% de los casos tuvo una atención de más de 12 minutos. Finalmente calcularemos la moda. Recordemos que es el dato que más se repite en el conjunto. Miramos qué datos se repiten y vemos que 12 es el dato que más se repite porque se repite pues 5 veces. Es decir, la moda sería 12 minutos. De aquí podemos concluir que el tiempo de atención por el equipo de soporte más frecuente es de 12 minutos. Ahora realizaremos el cálculo para datos agrupados. En este caso vamos a tomar los datos de los 40 casos totales de la jornada. Estos datos se encuentran ordenados en esta tabla de frecuencias. Iniciaremos con el cálculo de la media. Como estamos hablando de los 40 casos de toda la jornada, ya no vamos a usar la fórmula para la media muestral, sino que usaremos la fórmula para la media poblacional. En esta nos dice que vamos a hacer la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Recordemos que la marca de clase corresponde al valor intermedio que hay en cada uno de estos intervalos. Ese valor lo podemos calcular con esta expresión, donde LI es el límite inferior, que en este caso sería 8, y LS el límite superior, que sería 10. Hacemos este cálculo para cada uno de los intervalos y obtenemos la columna de marca de clase. Ahora sí ya podemos aplicar la fórmula de media poblacional, haciendo la sumatoria de la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia, es decir, 9 por 8 más 12 por 18 más 15 por 10 más 18 por 4 y eso lo dividimos en el número total de casos que sería 40. Esto nos da 12.75 minutos y podemos concluir que en promedio el tiempo que emplea el personal es de 12.75 minutos. Ahora, para hacer el cálculo de la mediana, ya no usamos la marca de clase, sino la frecuencia acumulada, que esta la obtenemos a partir de la frecuencia absoluta. Entonces ponemos la primera frecuencia absoluta y vamos sumando, a 8 le sumamos 18 nos da 26, a 26 le sumamos 10 nos da 36 y a 36 le sumamos 4 y nos da 40. Para calcular la mediana necesitamos de esta expresión que ya vamos a ver cada uno de estos valores a qué corresponde.
Pero antes de eso necesitamos saber en cuál de estos intervalos se encuentra la mediana. Para ello se debe cumplir que la frecuencia acumulada debe ser mayor a n sobre 2, es decir, que la frecuencia acumulada debe ser a 20. Vamos a buscar en esta columna de frecuencia acumulada cuál es la primera frecuencia acumulada que sea mayor que 20. Nos damos cuenta que es la del segundo intervalo. Ahora sí, miremos cuál es cada uno de estos valores. Entonces vemos que el I es 11, que la frecuencia acumulada anterior es 8, que la frecuencia absoluta es 18 y que la amplitud es 3. Aplicamos o reemplazamos todos estos valores en la fórmula y tenemos que la mediana es de 13 minutos, para lo cual podemos concluir que el 50% de los casos atendidos por el equipo de soporte tuvo un tiempo de atención de 13 minutos o menos. Vamos ahora a hacer el cálculo de la moda. Utilizamos también la tabla con frecuencia acumulada y esta expresión que encontramos aquí. Miremos a qué corresponde cada uno de estos valores. Entonces, primero tenemos que identificar cuál es el intervalo donde está la moda. Para ello vamos a mirar ya no en la de frecuencia acumulada, sino en la de frecuencia absoluta, cuál es el intervalo que tiene mayor frecuencia y vemos que es el segundo intervalo. De ahí vemos que el límite inferior es 11, que la frecuencia absoluta es 18, que la frecuencia absoluta anterior es 8 y que la frecuencia absoluta posterior es 10. Reemplazando estos valores obtenemos una moda de 12.57 minutos, para lo cual podemos concluir que el tiempo de atención por el equipo de soporte más frecuente es de 12.67 minutos. Finalmente, hacemos una comparación entre los datos no agrupados, entre los resultados para los datos no agrupados y para los datos agrupados y vemos que son ligeramente más mayores los datos agrupados. ¿Por qué? Porque siempre cuando se agrupan datos se pierde precisión en los resultados y también porque tenemos un intervalo que es el intervalo mayor que puede elevar la media. Sin embargo, podríamos decir que tanto para el caso de datos no agrupados como para el caso de datos agrupados, los valores están muy cercanos entre la media, mediana y moda, y esto correspondería a una distribución simétrica. Es decir, que los datos se concentran en el centro. Gracias.